Eh, Hola a todos. Este es el trabajo práctico número 9 que vamos a analizar Guerra Fría, descolonización y tercer mundo de la materia Historia Social de la Cultura. Ya es el último práctico, así que bueno, es un tema largo. Vamos a tratar de resumirlo de una manera que podamos poder entender en la complejidad de hechos sociales que han sucedido posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Primero vamos a contextualizar un poco rápidamente de qué es lo que sucedió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la cual distintos países del mundo se enfrentaron, ¿no? En, entre, entre ellos, ¿no? Por un lado tenemos la alianza de Tokio, y, Roma, Berlín, ¿no? Y por otro lado tenemos la alianza de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, y junto con todo el resto de los países que se enfrentaron a este triple eje en la Segunda Guerra Mundial, y que tiene como vencedor justamente a Rusia, a digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese momento comandada por Stalin, eh, a Churchill en Inglaterra y, y a Estados Unidos, ¿no? Esto, una vez que termina, digamos, la Segunda Guerra Mundial, una vez derrotada el eje con la vez que Japón firma el fin de la guerra en el Pacífico, se produce, bueno, una división en el mundo conocido como mundo bipolar, Guerra Fría. Nosotros lo vamos a analizar desde el concepto de mundo bipolar, entre las potencias ganadoras, ¿no? Bueno, por un lado tenemos Estados Unidos, la Europa, la gran Europa que habíamos visto anteriormente, que había logrado conquistar y ocupar gran parte de los territorios del mundo, queda devastada por esta Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, la Unión Soviética, que también queda con toda una estructura militar, con una estructura social, como una de las potencias rivales del mundo. Entonces, aquí aparece justamente esta interrivalidad entre estas dos potencias, que no solo son dos potencias militares, sino que también hay dos modelos antagónicos que se oponen entre el modelo capitalista, ¿no? Y el modelo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Dos modelos antagónicos, lo digo porque uno es el modelo capitalista en el cual está la burguesía, justamente es la que domina, ahí hay una clase asalariada, la clase proletaria, que recibe una parte por vender su fuerza de trabajo, pero la que domina centralmente y la que domina en los estados es la burguesía, las distintas burguesías de cada país, que se conocen como burguesías nacionales. Y en el otro modelo, ¿no? Tenemos un modelo totalmente opuesto en el cual es la clase trabajadora, es el proletario, el que está organizado, ¿no? En distintos tipos de comités. En este caso en la Rusia tienen el Partido Comunista, y tienen un secretario general que es elegido por todos los representantes de los trabajadores, y este representante, este secretario es el que tiene el mando del Estado de la Unión Soviética, ¿no? Del modelo comunista, donde tenemos una economía centralizada, por un lado, en el modelo comunista, donde la economía se dedica a producir lo que necesita el país para ese momento. No hay una clase burguesa, una economía centralizada que trata de, en todo momento, focalizarse en las necesidades que tiene el Estado. Es decir, el país tiene cierta necesidad, entonces dedica el aparato productivo a cubrir esas necesidades, ¿no? Y por otro tenemos justamente el
modelo capitalista en el cual hay una burguesía dominante en la cual el Estado es un Estado presente que apoya a estas grandes burguesías nacionales, o es un Estado debilitado en otras, y en el cual no hay una economía centralizada, sino que se basa comúnmente en las necesidades del mercado, ¿no? Si hay alguna necesidad, no importa si es necesaria para el Estado, no importa si no es una necesidad de mercado, se produce y hay una competencia, digamos, entre comillas, libre, porque vamos a ver que no es tan libre como se dice en el modelo capitalista. Bueno, esto para arrancar, digamos, en 1945. Anteriormente a esto, tenemos que aclarar que se producen varias independencias de estos países que estaban ocupados centralmente por Francia, por Inglaterra, por Holanda. Se empiezan al ver Europa, estos países debilitados, países como Birmania, países como Indonesia, Indochina, Tanzania, la Costa de Oro, Somalia, empiezan a independizarse de sus países, digamos, los países que habían ocupado esos territorios durante los siglos XVI y XVII, hasta el siglo XVIII, que habían sido ocupados por las potencias europeas, ¿no? Comienzan un proceso de independencia que se conoce como el proceso de descolonización. Todas estas colonias, justamente, que habían sido ocupadas por las potencias europeas, comienzan un proceso de independencia que se conoce como proceso de descolonización, ¿no? Esto es antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué pasa posteriormente cuando estas potencias se encuentran ya sin un enemigo en común, ¿no? Y se encuentran ya enemistadas, ¿no? Con sus modelos ideológicos y sus modelos de producción y sus ejércitos? Por un lado, se habla entre la década de los 50 y los 60 como una década de oro. Una década de oro más centrada en los Estados Unidos y en la producción industrial de los Estados Unidos. Estados Unidos queda con todo el aparato industrial de la Segunda Guerra Mundial, con todo el aparato de producción bélica, y lo traslada inmediatamente a la producción para la producción de productos para el consumo masivo. Estamos hablando de la producción de televisores, por ejemplo, por otro lado, heladeras. Una gran producción y automóviles centralmente, que es un gran producto que produce un gran movimiento económico, y en la cual las sociedades del mundo, con este boom económico, Estados Unidos termina ubicándose como una potencia global económica en el planeta, ¿no? Europa devastada, con fuertes influencias del comunismo, con fuerza, digamos, con una fuerte organización de los trabajadores posterior a la Segunda Guerra Mundial, con ciudades devastadas, es apoyada por los Estados Unidos a través del Plan Marshall para poder justamente reconstruir sus economías y, sobre todo, evitar el enemigo común que tenía todo el capitalismo, y que tiene el capitalismo hasta el día de hoy, que es la organización de la clase obrera, ¿no? Entonces, a través de este proyecto económico, el Plan Marshall, se intenta reconstruir Europa, se intenta reconstruir toda su economía, y también se intenta evitar el avance, ya que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había avanzado sobre Europa del Este, sobre los países de Europa del Este, sobre esta zona, ocupándolos y teniendo zonas de influencia. Bien. Una de las características centrales posterior a la Segunda Guerra Mundial es que el capitalismo se internacionaliza. ¿Qué quiere decirse que el capitalismo se internacionaliza? Es decir, los distintos capitales agrupados en distintos, centralmente en las grandes naciones, Estados Unidos en este caso, se desplaza al resto del mundo. Estas clases burguesas
que habían dominado durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial y se habían enriquecido, internacionalizan a través de distintos tipos de inversiones su capital en el resto del mundo. Esto moviliza las distintas economías en el planeta también, ¿no? En el cual la gran parte de las inversiones son, por ejemplo, en Europa o en lo que se conoce como el tercer mundo. Bien, Estados Unidos termina estableciéndose posterior a la Segunda Guerra Mundial como una potencia económica mundial y militar. La mayor parte de las exportaciones y consumos de todo el planeta y producciones del mundo están en Estados Unidos. A su vez, Estados Unidos, bueno, negocia con el resto del mundo, negocia obviamente siempre teniendo ventajas a su favor, ya sea en las negociaciones de los valores de los productos o en las negociaciones de los cambios de los productos. Y se termina estableciendo como una potencia económica del mundo, ¿no? Después del Tratado de Yalta entre Stalin, Churchill y Roosevelt, acuerdan tener zonas de influencia y acuerdan obviamente tener un cierto status quo, ¿no?, dentro de esas zonas de influencia a nivel global. Pero esto justamente no termina siendo tan status quo, tan pacífico, este tratado sobre las zonas de influencia, porque se desata justamente en Corea, la guerra de Corea, la cual es apoyada por la Unión Soviética, ¿no? Apoyada, digamos, armamentísticamente, una guerra entre Estados Unidos y Corea, y la cual Estados Unidos termina perdiendo esta guerra en Corea, ¿no? Y en paralelo se producen una diversa cantidad de conflictos en el mundo, producto de esta separación de estas colonias de los países de los imperios, digamos, que tenían la ocupación territorial en estas colonias, ¿no?, que se conoce como el proceso de descolonización. Entonces tenemos dos potencias en todas sus zonas de influencia y tratan de ganar sus zonas de influencia a través de distintos tipos de alianzas. Por ejemplo, Estados Unidos establece junto con Europa la Organización de Tratados del Atlántico Norte, que es conocida como la OTAN, ¿no?, como una estructura de defensa militar en caso de una guerra con la Unión Soviética. Estados Unidos todavía posee durante este periodo la bomba atómica, pero bueno, rápidamente la Unión Soviética la desarrolla, ¿no?, y también, bueno, se pone justamente a la par con Estados Unidos, teniendo justamente el arma más poderosa que existe hasta el día de hoy en el planeta, ¿no? Entonces, durante este periodo de los años 50 y 60, esta edad de oro, hay un crecimiento económico, un crecimiento en los PBI de todos los países nunca vistos, un crecimiento excepcional. Nosotros también lo vamos a analizar lo que pasa en Argentina, que es el periodo justamente en el cual el peronismo surge en nuestro país, un periodo en el que justamente Argentina logra tener un gran proceso de industrialización a nivel nacional, ¿no? Este crecimiento excepcional que hay en todos los países capitalistas, ¿no?, se debe justamente a esta característica, de hecho, que es la internacionalización del capitalismo, la internacionalización del modelo industrial. Es decir, gran parte de las industrias también se trasladan a estos países que están en desarrollo o a estas naciones que recién se están independizando. Pero a su vez, este aumento de la producción, ya sea a nivel industrial, aumento del capital, en la inversión de la agricultura, en el transporte,
en el comercio internacional, tiene sus consecuencias posteriores porque esto se va acumulando, este crecimiento genera un gran boom de consumo que termina como consecuencia en los años 60 y en los 70, que es donde tiene la mayor crisis este modelo capitalista, en el 73, con justamente una gran cantidad de desocupados, caídas en el consumo mundial, y en el cual tiene un momento de colapso el modelo capitalista. Durante la década de los 60, volviendo a esta década de oro, la mecanización se convierte como uno de los elementos centrales, ¿no? La mecanización de la producción, la mecanización centralmente de la producción agraria, que es donde se introduce esta gran cantidad de, por ejemplo, de industrias que se dedicaban a producir tanques, se dedican a producir maquinaria agrícola, ¿no? Entonces esto produce una gran mecanización y en el mundo se produce la primera, el primer boom agrícola y el aumento de la producción agrícola gracias a esta mecanización del campo. Esto produce también un gran movimiento migratorio de toda esta masa que trabajaba, de campesinos que trabajaba en el campo hacia las ciudades, ¿no? Esto pasa tanto en Europa, en América, acá también pasa en nuestro país. Y en el caso de los procesos aún no automatizados ni mecanizados, bueno, esos procesos son ocupados por mano de obra inmigrante, con estas oleadas de migración, para mantener la producción en alto, ¿no? A su vez, se establece como un modelo de producción la subcontratación, ¿no? Es decir, subcontratar, tercerizar los procesos, contratás a alguien que te haga una tarea que vos ya no la querés cumplir, y esto hace que los costos de producción bajen, ¿no? La tercerización, que es uno de los modelos que se usa hasta el día de hoy, ¿no? La tercerización, para que ustedes entiendan, en términos ingleses, es el outsourcing, que es el modelo en el cual, por ejemplo, en una empresa, la limpieza de la empresa no la hacen empleados de la empresa, sino que se contrata a otra empresa que se dedica a limpiar y es esta empresa la que se dedica a la limpieza. Bueno, en el sistema de producción industrial también se hace esto con la tercerización, ¿no? Gran parte de la producción establecida dentro del modelo fordista, este modelo lineal en el cual se va ensamblando cada una de las partes, se terceriza, no digo la parte del ensamblaje, sino la parte de la producción de cada una de las partes. Por ejemplo, las ruedas ya no la produce Ford, ya no tiene que tener por qué tener establecimientos Ford para producir ruedas específicamente, sino que hay otra empresa que se dedica a producir ruedas y Ford únicamente lo que hace es las compra a un precio menor en cantidades y las arma en sus establecimientos de ensamblaje, ¿no? Aumenta, como había hecho con todo este contexto, aumenta la producción, la automatización, bueno, a nivel industrial. Nosotros lo analizamos en nuestra carrera desde la aparición de los grandes medios masivos, ¿no? Ya la radio ya estaba establecida, pero en esta época la televisión en blanco y negro comienza a ser un boom a nivel global. Además, todo el mundo puede también adquirir no solo una televisión, sino una heladera, y también una radio, ¿no? Como un elemento central de comunicación. El taylorismo y el fordismo se establecen como modelos de sistemas de producción que hace que baje el costo de los salarios, lo cual hace que la ganancia dentro de los sectores de inversión financiera capitalista se eleve enormemente. Esto tiene sus consecuencias, ¿no? Vamos a analizar porque justamente la gran cantidad de capitales que se empieza a acumular centralmente basadas en el dólar, ¿no? Empieza a tener la necesidad de cambio, ¿no? Estados Unidos se establece como un modelo de cambio para el intercambio comercial del mundo, el tratado que se conoce como el Bretton Woods. El Bretton Woods es un tratado en el cual equipara al dólar con el patrón oro. Entonces, Estados Unidos hace un tratado
con los distintos países que comercia con él, y dice que ya no es necesario hacer los intercambios comerciales a través de la moneda del oro, sino que es igual que el oro es el dólar. Y establece como modelo de patrón de cambio el dólar a nivel global. Entonces todo el mundo se empieza a dolarizar. También aparecen, bueno, en este periodo de la década de los 50, una gran cantidad de nuevos tipos de oficios, el trabajo de oficina, los de cuello blanco, se conoce el trabajador de cuello blanco, empresas de seguros, bancarios, correos, y bueno, la informática empieza a tener sus primeros pasos, ¿no? Da su gran salto en los 70, luego en los 80 y termina siendo el gran salto en los 90, ¿no? Ya todos podían adquirir una computadora en la década de los 90, bueno, y después en el año 2000, cuando hace el salto a través del establecimiento global de las comunicaciones con Internet. Bien, esto pasa por un lado en el sector que es controlado por el modelo capitalista, centralmente controlado por los Estados Unidos, ¿no? Se establece una sociedad de consumo a nivel global y una sociedad que está mecanizada y está especializada en la producción. Se aumenta la construcción, se aumenta el proceso de urbanización a nivel mundial. Se logran grandes derechos hacia la clase trabajadora. Estos grandes derechos hay que aclarar los que están dados por la burguesía, las distintas burguesías nacionales, con el fin de que estas clases trabajadoras no terminen organizándose en distintos sindicatos y terminen derivando hacia modelos socialistas o hacia modelos comunistas, ¿no? Lo que buscan justamente las grandes burguesías nacionales es poder sacar de medio, ¿no? Cualquier tipo de conflicto con la clase trabajadora que derive justamente a estos modelos de organización social, ¿no? Entonces, para evitar estos tipos de organización de la clase trabajadora, se otorgan, se ceden, mejor dicho, derechos, la burguesía cede derechos, como por ejemplo, se dan las vacaciones anuales, la clase trabajadora puede tener un periodo de vacación anual, se da gran capacidad de acceso al crédito para todos los trabajadores, se cubre gran parte de los gastos sanitarios, se construye y se posibilita el acceso a la vivienda para los trabajadores y también para la compra de bienes de consumo, digamos, para el hogar, ¿no? Y pasa a ser como uno de los elementos centralmente en Estados Unidos el automóvil como una maquinaria para desplazarte hacia el trabajo, para el ocio, también para la diversión, como un modelo de consumo centralizado, digamos, porque la clase trabajadora tenía que acceder a un automóvil, entonces todos los trabajadores pueden acceder a un automóvil, y entonces se produce, digamos, el boom del automóvil hasta que dura hasta los años 70, ¿no? ¿Qué pasa entre los 60 y los 70, ¿no? Hay una serie de conflictos, vamos a hablar más posteriormente del proceso de descolonización. Hasta este momento, muchas naciones ya habían logrado independizarse. Por ejemplo, China, ¿no? China establece, después de haberse terminado con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, después de haberse enfrentado contra los japoneses que ocuparon el territorio de la Manchuria y controlaron gran parte de la China. China termina liberándose y establece justamente la República Popular China, ¿no? La RPC o la RCP, la República Popular China, con un modelo de comunismo propio, un modelo de comunismo chino, ¿no? Modelo socialista chino, un modelo controlado centralmente también por un único partido, el Partido Comunista Chino, y que en este momento todavía está al mando de Mao Zedong, ¿no? India también logra liberarse de Inglaterra, vamos a analizarlo también, todo el proceso de liberación de India, para esta época que termina dividiéndose en dos naciones, India, por un lado Pakistán y por otro lado India.
Bueno, todo este proceso de convulsión en África también pasa lo mismo. Hay varias naciones que se independizan, colonias que se convierten en naciones, mejor dicho. Y todo este boom económico de los años 50 y de los años 60 tiene como consecuencia justamente una gran saturación de los mercados. Toda esta sociedad de consumo que se establece durante este periodo 50-60 termina saturándose, me refiero a una sociedad de consumo en la cual ya el trabajador ya adquirió su vivienda, tiene sus derechos, se va de vacaciones, tiene su automóvil, por ahí ya lo cambió el automóvil, pero está el mercado saturado, ¿no? Ya no hay, ya el mundo ya está, ya ha adquirido, las naciones capitalistas han adquirido la distinta cantidad de bienes necesarios para poder reconstruirse. Europa termina reconstruyéndose con este plan Marshall, sus economías terminan justamente desarrollándose. Europa trata en todo momento de no entrar dentro del juego de los Estados Unidos para no quedar, centralmente la burguesía de las distintas naciones europeas tratan de mantener bajo un sentimiento de europeísmo, una sociedad como si fuese una nación, de mantener sus condiciones de producciones propias. La burguesía europea trata en todo momento de controlar sus industrias y trata justamente de evitar quedar bajo el yugo o bajo el control de los distintos monopolios de Estados Unidos, ¿no? Esto hace que justamente las economías de Europa se recuperen muy rápidamente y entren en un proceso justamente de recuperación que hace que Europa en un corto periodo, estamos hablando de más o menos 15, 20 años, termine estableciéndose otra vez como una potencia mundial y como un bloque económico a nivel mundial, ¿no? A través de tratados entre las distintas naciones se empieza a plantear la posibilidad de tener una economía en común, ¿no? Que se conocerá después como la Comunidad Europea, ¿no? Esto se empieza a hablar justamente para poder hacerle frente a estos dos bloques, por un lado la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Soviética ahí, pegados a Europa, con toda Europa del Este bajo su control. Entonces, estas burguesías tratan justamente de evitar quedar bajo la influencia de cualquiera de estas dos potencias. Bien. Laufer habla con respecto a esto de los cambios a nivel global en términos de tres factores. Estamos hablando con respecto a las distintas burguesías que se establecen en el mundo. Estas burguesías emergentes, por un lado, estas naciones que son colonias y terminan independizándose, estas naciones emergentes, naciones más viejas, donde se establece, posterior a la Segunda Guerra Mundial, distintos tipos de burguesía en el mundo. Por un lado, tenemos tres factores, como he dicho recién. Por un lado, tenemos el factor de la clase social, por otro lado, el momento histórico, la época histórica, y por otro lado, el país donde se desarrolla esta clase social y este momento histórico en el que está esta nación, ¿no? Por un lado está las distintas reivindicaciones que tienen las burguesías nacionales, ¿no? Las reivindicaciones que se manifiestan, por ejemplo, en estas naciones que se terminan independizando con la nacionalización del aparato productivo, la nacionalización de las empresas, de estas nuevas naciones emergentes, y en otras con la redistribución de los territorios a través de un mecanismo de la reforma agraria o
mecanismos parciales hacia la reforma agraria. Parciales me refiero a, por ejemplo, grandes terratenientes que dependían de las coronas europeas, ¿no? Ya sea de Francia, de Inglaterra o de Holanda. Una vez que una nación se independiza, las burguesías que apoyan a estas independencias, las burguesías nacionales nacionalizan el aparato productivo, toda la industria de esta nación, y fomentan una redistribución de la tierra, es decir, de estos grandes terratenientes, para poder activar todo el aparato productivo del Estado, ¿no? En muchas naciones se manifiesta mediante un patriotismo de estas burguesías, un patriotismo exaltado de esta nueva nación, ¿no? Una reivindicación que busca resaltar y ensalzar el patriotismo nacional sobre cualquier otro tipo de nación, sobre cualquier tipo de producto que se comercie dentro de estas nuevas naciones, ¿no? Estas naciones emergentes, lamentablemente, se encuentran dentro, y las viejas naciones también, se encuentran dentro de un contexto, de un mundo bipolar, en la cual el sistema de relaciones económicos es muy complejo para que se puedan establecer económicamente y financieramente, ¿no? Se ven en gran parte muchas naciones obligadas a tener que negociar con sus antiguas naciones opresoras, ¿no? Dejando que haya una penetración imperialista a través del capital financiero de estas antiguas naciones dominantes sobre sus nuevos estados. Y se terminan estableciendo burguesías debilitadas, burguesías que en su principio son reivindicadoras de un nacionalismo, y terminan justamente cediendo y se terminan dividiendo en algunas naciones y convirtiéndose en burguesías subordinadas a los capitales imperialistas, ¿no? Estos capitales imperialistas que terminan justamente imponiéndose con los monopolios, los distintos monopolios que controlan gran parte de la economía del mundo. En América Latina vamos a analizar un caso, por ejemplo, en América Latina se establecen distintos tipos de burguesías, algunas con gran tendencia hacia la industrialización, otras hacia la autonomía nacional, y otras que son más reformistas, que buscan justamente reformar el Estado y lograr a través del mercado interno, lograr una movilización económica a nivel nacional, ¿no? En estos casos tenemos, por ejemplo, Argentina, el peronismo, ¿no? Uno de los casos más analizados en nuestro país, el caso en el cual el peronismo, a través del líder Perón, termina estableciéndose y termina justamente negociando con las burguesías nacionales, con las grandes burguesías terratenientes, cediendo derechos a la clase trabajadora, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a las vacaciones, a un salario digno, cediendo derechos, pero termina justamente la burguesía negociando en gran parte con los grandes capitales extranjeros, en la cual este proyecto de nacionalización termina siendo casi una fantasía, digamos, un proyecto nacional termina siendo casi una fantasía, porque termina justamente subyugada tanto el poder del Estado como de estas burguesías a los grandes capitales internacionales, ¿no? Eso no quiere decir que dentro de la nación no se hayan logrado un gran proceso de industrialización, ¿no? Se logró, ¿no? Pero con sus limitaciones.
Y obviamente, en cuanto la clase obrera trata de buscar mayores derechos, una vez que estos derechos que son cedidos por la burguesía, la clase obrera trata de organizarse y lograr mayores derechos, por ejemplo, mayores derechos en el salario centralmente o en las condiciones laborales, son reprimidos brutalmente. Acá en Argentina tenemos varios casos de la Semana Trágica, acá en Jujuy tenemos el caso del Malón de la Paz, ¿no? Donde las comunidades originarias, que supuestamente eran apoyados por este modelo peronista, buscaron una reforma agraria, buscaron, digamos, recuperar sus territorios y fueron, bueno, hasta Buenos Aires, bueno, fueron todos totalmente llevados con una mentira y, bueno, y después fueron brutalmente reprimidos, ¿no? Son casos a nivel nacional que se sucede en la cual denota que estas burguesías nacionales ceden algunos derechos, pero hasta cierto punto, ¿no? Y que no quieren justamente que haya realmente una revolución industrial a nivel nacional en cada nación. Laufer habla justamente en este sentido de estas contradicciones de las burguesías nacionales, esto de ensalzar el nacionalismo, pero terminar negociando con los grandes monopolios internacionales. Habla de una conducta dual, ¿no? Una conducta en la cual se contradice, ¿no? El deseo de una industria nacional, de una burguesía fuerte nacional, una conducta dual en la cual se manifiesta a través de un atraso justamente en el desarrollo de la industria, una gran dependencia de las economías internacionales, un protectorado del Estado hacia estas burguesías, un gran apoyo del Estado al desarrollo de estas burguesías a través del desarrollo industrial, del desarrollo del crédito, el crecimiento del mercado, el incentivo al mercado interno, pero bajo, visto en gran amplitud, bajo un control de una economía imperialista, a pesar de que internamente se diga que tiene un gran deseo de nacionalización y de lucha antiimperialista. Sin embargo, terminan negociando con los grandes monopolios internacionales, ¿no? Esto sucede acá en Argentina, que es un caso particular, y lo vamos a ver también en Egipto con Nasser, que también tiene el mismo desarrollo, que trata de llevar a Egipto como una gran nación y trata de establecer el panarabismo como un modelo a seguir entre toda la unidad de todos los países árabes, tratando de desarrollar una economía común y un desarrollo militar y un desarrollo social entre todas las comunidades de los países árabes, pero que termina cediendo gran cantidad de los derechos a los mercados internacionales, a los grandes monopolios internacionales, y termina justamente todas las burguesías nacionales de estas naciones terminan en cierto modo negociando y subyugándose a los grandes monopolios. Estas grandes revoluciones nacionalistas burguesas las podemos tomar, por ejemplo, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Mexicana, que también es un caso, la Revolución China, en Turquía también, y en la cual se plantea justamente una búsqueda de un nacionalismo, una búsqueda del control de las burguesías, de la clase trabajadora, el control de las economías, pero que a largo plazo termina, y muchas veces en el muy corto plazo, termina cediendo a los grandes monopolios o las grandes burguesías internacionales, ¿no? A esto, en Rusia, ya posterior a la Revolución Rusa, en 1917, Lenin
plantea, ¿no?, este problema justamente con respecto a los nacionalismos, y dice que entre la lucha entre el proletariado, la burguesía y lo referente a lo nacional, a los nacionalismos, dice que no hay naciones oprimidas, sino hay naciones opresoras, ¿no? No es que haya naciones que puedan establecerse sobre el resto de las naciones, sino que hay naciones realmente que están oprimidas y que han sido oprimidas durante mucho tiempo, y hay naciones que son opresoras y que las oprimen y las siguen oprimiendo, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Digamos, estas características se mantienen hasta nuestros días, ¿no? Que hay naciones que están controladas por una democracia, ¿no? Naciones que son democráticas, pero que esta democracia está controlada por una burguesía nacional que a su vez cede gran parte de los derechos a las burguesías más grandes de las grandes potencias internacionales, ¿no? Burguesías que dominan los grandes monopolios y que controlan también el capital financiero, que es el que moviliza y permite la penetración de los imperios dentro de estas naciones supuestamente democráticas. Entonces, este es un análisis que hace Lenin, dice que la mayoría de la población de la Tierra está dominada por una pequeña minoría de capitalistas de las grandes naciones avanzadas, una pequeña minoría de las grandes burguesías que controlan estas naciones más desarrolladas en el mundo, ¿no? Este análisis tiene hasta el día de hoy vigencia, por eso se lo leo, son estas pequeñas burguesías de estas potencias internacionales que siguen dominando al resto de las naciones. Para que puedan tener un poquito más en claro, estamos hablando de estas grandes, estos grandes alianzas que hay entre distintas empresas, por ejemplo, Coca-Cola, IBM, en estos días, ¿no? Coca-Cola, IBM, Nike, Microsoft, Google, no sé, se le podría hacer McDonald's, bueno, y otras grandes empresas internacionales, Johnson & Johnson, que terminan controlando justamente gran parte de las economías a nivel mundial, ¿no? Que son, en la cual hay una pequeña burguesía, una pequeña minoría de personas que controla a estos grandes monopolios y que a su vez controlan y tienen bajo su control a gran parte de las economías del mundo, y con eso, digamos, tienen bajo su control a gran parte de la humanidad, así dicho entre comillas, ¿no? A esto Lenin plantea justamente como una salida la lucha internacional de toda la clase obrera, pide, bueno, que la clase obrera se una y salga a luchar contra estas burguesías para lograr la clase obrera el control justamente de las economías y el control de los medios de producción, ¿no? Justamente es esta parte a la que temen todas las burguesías, justamente que haya una clase obrera que elimine a las burguesías y tenga el control de la producción y tenga el control justamente de las economías, en la cual pueda haber economías que realmente solucionen los problemas de la sociedad y de la clase trabajadora, que es la clase trabajadora la que es mayoritaria en todo el planeta. Bien. Y también llama justamente Lenin a eliminar el doble monopolio del control del capital extranjero y del monopolio del control latifundista. Este latifundio que se refiere a un gran territorio en manos de una persona, ¿no? Es decir, gran cantidad de territorio en manos de una persona. Nosotros, bueno, podemos ver pequeños latifundios acá en Jujuy, por ejemplo, todo el territorio de Ledesma, que está controlado por una sola familia, ¿no? Que es un enorme territorio en control de una sola familia. Esto sucede en toda Argentina, hay grandes extensiones que son controladas por muy pocas personas, ¿no? Estos latifundistas que a su vez tienen gran parte del control de la tierra. No estoy hablando de tener 1, 2, 3 propiedades, sino que estoy hablando de miles de hectáreas que están bajo el control de unas pocas personas. Estos son los monopolios latifundistas
que también llama justamente Lenin a eliminarlos a través de una reforma y que se entreguen estas tierras al resto de la gente a través de una reforma agraria. Bueno, esto lo aclaro porque son igual este mundo entre estas potencias se ven en lucha y son ideas con la cual son acciones también con la cual se enfrentan estas dos potencias posterior a la Segunda Guerra Mundial, con un modelo capitalista y un modelo comunista en pugna, en lucha, ya sea armamentísticamente, socialmente y en distintos conflictos que se ven enfrentados constantemente para lograr el control, digamos, el control de las economías y de las distintas sociedades en el mundo. Dos modelos que se encuentran en contradicción, un modelo en el cual está controlado por la clase obrera, ¿no? Y con una economía centralizada, y otro modelo que está controlado por las burguesías, las grandes burguesías y las pequeñas burguesías también, y en la cual las economías no están centralizadas, sino que son economías que se mueven de acuerdo a las necesidades del mercado. Bien, esto es para que tengamos en contexto en lo cual nos estamos enfrentando posterior a la Segunda Guerra Mundial, este mundo bipolar, ¿no? Este mundo donde se inicia después de la década de los 60, después de esta década de oro, una carrera armamentística que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? En la cual estas dos potencias establecen distintos tipos de políticas que tratan justamente de hacer que las nuevas naciones o las naciones ya preexistentes terminen generando alianzas con uno o con otro sector. Estados Unidos inicia un proceso de políticas muy fuerte para evitar que se establezcan ideas o modelos de la Unión Soviética en otros países del mundo, ¿no? Y esto hace que justamente se establezcan zonas de conflictos, que son llamadas zonas calientes, zonas donde se enfrentan indirectamente estos dos modelos. Por ejemplo, en Corea, la guerra de Corea, se enfrentan indirectamente, no es que la Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrentan, sí se enfrenta Corea con Estados Unidos, pero indirectamente la Unión Soviética apoya justamente a Corea, y bueno, y Corea termina derrotando a los Estados Unidos en esta primera guerra. Y esto se va a continuar en distintos conflictos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, es otro de los grandes casos, del mundo árabe con Israel, también es otro de los casos en los cuales se da estos puntos de zonas calientes donde se enfrentan estos dos modelos antagónicos de dominación en el mundo, ¿no? Hay dos superpotencias, ¿no? En la cual tratan de influir sobre el resto del mundo, y hay, desde los años 50, hay, bueno, anterior a los años 50, mejor dicho, hay una gran oleada de descolonización, ¿no? Ya habíamos hablado de India, que vamos a hablar particularmente de India, en África, en la cual los países se terminan desprendiendo, estas colonias terminan convirtiéndose en nuevas naciones, desprendiéndose de las antiguas, de los antiguos imperios europeos, ¿no? Hay justamente una rivalidad, una carrera armamentística como característica de este mundo bipolar entre las dos potencias. Hay un gran ascenso de las burguesías nacionales, como veníamos hablando anteriormente, de estas burguesías con distintas características en las distintas naciones. Uno de esos casos es África, ¿no? Asia, en América, estas burguesías se fortalecen, estas burguesías nacionales. Uno de los casos que habíamos analizado era el peronismo.
Y Estados Unidos establece su hegemonía sobre el territorio latinoamericano. Esto hay que marcarlo, fíjense, en el mapa justamente está toda la zona de influencia de una potencia y toda la zona de influencia de las otras potencias, y la zona que todavía que no tiene color son todas las zonas que son conocidas como el tercer mundo, que también lo vamos a analizar. La hegemonía de Estados Unidos se establece sobre toda América Latina, ¿no? Con excepción, obviamente con excepción de Cuba, en la cual la revolución cubana en contra de Batista termina estableciendo un modelo del socialismo cubano, ¿no? Que es apoyado por la Unión Soviética. En Estados Unidos se producen una serie de conflictos, ¿no? Por ejemplo, el acceso a los derechos a la educación y a los distintos derechos que tiene justamente el movimiento de lucha por los derechos de la gente de color, dirigido por Martin Luther King, ¿no? Un gran movimiento que busca justamente lograr la igualdad de los derechos de los negros, ¿no? Que hasta ese momento, hasta la década de los 60, no pueden acceder a la universidad, por ejemplo, aunque a ustedes les parezca una absurdez, no pueden acceder a la universidad como si lo tenían el resto de la gente blanca, centralmente, ¿no? El movimiento hippie que lucha contra la guerra de Vietnam, una guerra larguísima, la guerra de Vietnam, ¿no? Una guerra que arranca con el conflicto de Indochina, con Ho Chi Minh, que también lo vamos a analizar, con Ho Chi Minh, que después termina estableciendo con el territorio de Vietnam, en la cual Estados Unidos se involucra, y en Estados Unidos tiene como consecuencia el movimiento hippie, en el cual un movimiento pacifista trata de que el gobierno de los Estados Unidos abandone esa guerra en la cual no tenía sentido que esté participando Estados Unidos, justamente para poder parar la gran matanza que venía llevándose adelante de los jóvenes de los Estados Unidos que se incorporaban al ejército de los Estados Unidos, que muchos terminaban muriendo, y la mayoría de estos jóvenes pertenecían justamente a una clase pobre de los Estados Unidos y eran los que justamente terminaban muriendo en la guerra de Vietnam, ¿no? El boom de la década de los años 50 tiene su primer colapso con la crisis del dólar en 1971. Después de 20 años de más o menos de un boom económico a nivel global, a través del tratado de Bretton Woods, en el cual se dolarizan las distintas economías en el mundo, estas economías de estas naciones con estas burguesías que industrializan sus países, acumulan una gran cantidad de dólares y tratan en cierto momento de deshacerse o cambiar esos dólares, y Estados Unidos, que acumula una gran cantidad de deuda, tiene su primer saldo negativo en la balanza de pagos, ¿no? No puede, digamos, hacer frente a los pagos y a las deudas con otras naciones, y esto hace que su moneda se vea debilitada, ¿no? Y una vez que se debilita esta moneda, hay una corrida cambiaria para tratar de cambiar justamente estos dólares por oro. Oro que es insuficiente en el mundo y que Estados Unidos carece de la capacidad para hacer cambio de la cantidad de los miles de millones y billones de dólares que están circulando en el mundo, en la cual estas naciones, una vez que dicen, bueno, si Estados Unidos no me puede pagar con todo lo que me debe, esta moneda, que es el dólar, no la puedo guardar, la tengo que cambiar. Bueno, esto genera justamente esta crisis del dólar en 1971, ¿no? En Rusia
Rusia también se producen una serie de crisis, Rusia también tiene una serie de políticas de crecimiento, también en la década de los años 50 y 70 tiene su boom de crecimiento económico socialista. La mayoría de la clase, casi toda la clase trabajadora puede acceder a una vivienda, a un trabajo pleno, a un salario digno, al derecho a la educación, al hecho a un acceso a un sistema de salud eficiente. El Estado se fortalece durante todo este periodo justamente a través de un cambio de políticas conocido como la Troika, en la cual, bueno, Stalin muere en el 54, asume otro secretario y, bueno, es derrocado este secretario, Nikita Khrushchev, y inicia un cambio en las políticas de los estados, de los estados soviéticos, en la cual también trata de tener influencia en las economías del mundo, ¿no? Trata justamente de hacer grandes intercambios comerciales y con otras naciones, abre su economía, y esto hace que la Unión Soviética tenga justamente un boom económico durante este periodo. En medio de este crecimiento y de estas zonas de influencia, en 1961 se hace la Conferencia de Países No Alineados, ¿no? Que termina estableciendo los países del tercer mundo, ¿no? Ya en la conferencia en 1955 de la Conferencia de Bandung, se establece entre distintas naciones que no están alineadas con el modelo capitalista de los Estados Unidos, con el modelo soviético-ruso, una fuerte lucha contra el colonialismo. Centralmente las naciones que se establecen dentro de esta conferencia, que van a esta conferencia de Bandung, son naciones que estaban ocupadas por las grandes potencias imperialistas europeas que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial se ven debilitados en su control. En 1961 se establece la Conferencia de Países No Alineados, que establece lo que se conoce como los países del tercer mundo, ¿no? En esta conferencia de los países no alineados se determina que dice que todas las naciones tienen derecho a la unidad, a la autodeterminación e independencia, en virtud de cuyo derecho se puede determinar su estatuto político y proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural sin intimidación o impedimento que le produzca la intervención y el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, derechos según las políticas independientes para el logro y conservación de la soberanía. Esto es lo que establecen, digamos, las naciones para que justamente poder sacarse de encima esta pelea en el mundo bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, poder justamente conformar el movimiento de los países no alineados, que se conoce como justamente el tercer mundo, los países no alineados, que no están ni a favor del modelo capitalista ni a favor del modelo comunista de la Unión Soviética. Estos países tienen un gran apoyo justamente en África, en Nasser, en Egipto, quien levanta la bandera justamente de estos países no alineados y logra, por ejemplo, tratan de establecer el panarabismo. El resto de los países africanos tratan de establecer el panafricanismo también, como una unidad de un bloque de naciones que puedan protegerse y puedan desarrollarse libremente fuera de estos enfrentamientos entre estas potencias mundiales, entre las potencias, digamos, de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no?
Realizan un gran apoyo, por ejemplo, al pueblo de Vietnam también, apoyan la lucha por la liberación del pueblo de Vietnam. Y estas naciones justamente tratan de establecer un modelo de desarrollo en acuerdo justamente con estos tratados que se hacen en el panarabismo y en el panafricanismo con estas naciones, ¿no? Esta particularidad de las naciones del tercer mundo produce justamente un choque a estas grandes potencias imperialistas o a estas grandes naciones que estaban tratando de establecer zonas de influencia y tratan justamente de desarticular estas unidades de estas alianzas, ¿no? Mientras tanto, en este periodo, Europa, apoyada por el Plan Marshall, este plan de recuperación económica de la Comunidad Europea, firma Europa entre los países europeos, justamente siguiendo este sentimiento de europeísmo, ¿no? El sentimiento de una comunidad, ¿no?, europea entre las burguesías europeas que están protegiéndose en todo momento, están tratando de protegerse de la influencia de los Estados Unidos, centralmente del control de las economías de parte de los monopolios de Estados Unidos, firman la comunidad, el Tratado de la Comunidad Europea, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, ¿no?, en la cual se establece una burguesía, las burguesías de las distintas naciones europeas establecen un mercado común europeo, ¿no?, que más adelante establecerían con la moneda conocida como el euro, justamente, un mercado común europeo que trata de proteger sus industrias y que generar un consumo interno en Europa, ¿no?, una reconstrucción de las economías a través de un mercado interno, a través de la construcción del mercado común europeo, ¿no? Justamente aprovechando esta gran necesidad de reconstruir Europa, este gran mercado interno, este mercado común europeo trata de reconstruir las economías nacionales, ¿no? También establecen el SECA, que es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en la cual tratan justamente de controlar toda la producción del acero, todo el control de la producción energética, ¿no? Y es Francia justamente la que lleva adelante la necesidad de esta unión de las economías europeas con la presencia del presidente Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, que era un antiguo general que peleó en la Segunda Guerra Mundial, trata justamente de recuperar este sentimiento de europeísmo para lograr, recuperar lo que era antiguamente los antiguos imperios europeos en el mundo, ¿no? Hay una competencia entre las burguesías europeas y una competencia entre las burguesías estadounidenses, ¿no? Esta competencia, ¿no?, en gran parte también trata de ceder derechos en Europa. La burguesía trata de ceder derechos para los trabajadores y así evitar justamente la influencia del comunismo dentro de su clase trabajadora. A pesar de esto, se producen conflictos también en Europa, como en iguales que en Estados Unidos,
por ejemplo, el Mayo francés en 1968, en la cual una gran cantidad de estudiantes en la Universidad de Nanterre se levantan en búsqueda de un modelo nuevo a nivel mundial, tratando de construir un nuevo mundo, y junto con la clase trabajadora logran derrocarlo a Charles de Gaulle, que después vuelve otra vez al poder, pero generan un movimiento estudiantil que busca justamente también enfrentarse a este mundo bipolar, en contra de este mundo bipolar, que trata justamente de establecer dos tipos de modelos. El Mayo francés deja justamente como remanente, también hace eco en México con el levantamiento estudiantil en Tlatelolco, en la cual se produce la matanza de Tlatelolco, una gran cantidad de estudiantes que también se levantan. En paralelo tenés el movimiento hippie en Estados Unidos, el movimiento por los derechos de la gente negra en Estados Unidos, el otoño caliente en Italia, que también es otro movimiento que se levanta, el movimiento estudiantil en Alemania, y por último, y posterior, unos años más tarde, la primavera en Praga, el movimiento justamente contra la ocupación de la Unión Soviética de la ciudad de Praga en Checoslovaquia, que también se levanta justamente, hay un gran movimiento estudiantil que se levanta justamente en contra de esta ocupación, que son movimientos que manifiestan centralmente la no posición justamente de este modelo capitalista o de este modelo soviético, ¿no? En medio de todos estos conflictos, de esta guerra, de esta guerra no declarada, de esta guerra fría, esta competencia entre estas dos grandes naciones, se producen justamente lo que les dije, por una parte zonas calientes y por otro lado guerras calientes, ¿no? Guerras calientes, por ejemplo, una vez que Cuba se independiza e inicia un proceso de alianza con la Unión Soviética, hay un caso que se conoce como la Guerra de los Misiles, ¿no? Que, en la cual la Unión Soviética establece una base de lanzamiento de misiles nucleares en el territorio cubano. Esto es descubierto por la inteligencia de los Estados Unidos, y es el momento más crítico dentro de esta guerra fría, de este mundo bipolar, en la cual casi está por estallar el fantasma, digamos, que está presente durante todo este periodo, que es el fantasma de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Posterior a se hacen acuerdos, Cuba decide retirar los misiles y establecen una línea de comunicación conocida como el teléfono rojo para poder, cada vez que haya conflictos, poder tener una línea directa entre Moscú y Washington. La guerra de Vietnam, que es una guerra larguísima, que comienza en los años 50 y termina en el 76, para que tengan una idea de lo largo. En el 54 se empieza a establecer distintos tipos de conflictos, ya para el 64 inicia la guerra y termina en el 1976, una guerra que deja como consecuencia la derrota de los Estados Unidos, y en medio de eso, en el 63, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, el famoso asesinato de JFK, que pueden buscar más información sobre eso,
el asesinato justamente que está teóricamente se lo atribuyeron a espías soviéticos, pero en el trasfondo el asesinato está fuertemente vinculado con justamente la burguesía industrial de los Estados Unidos y los militares de los Estados Unidos, justamente, que bueno, que lo asesinan porque justamente Kennedy trataba, había un proyecto de tratar de detener esta guerra, la guerra de Vietnam. En medio está la política de Nixon en Estados Unidos, Nixon-Kissinger, que establecen una apertura con China, Kissinger que visita China, que es el secretario de los Estados Unidos, que establece una fuerte comunicación con la China comunista, que ya para los 70 China se separa del bloque soviético, deja de seguir las políticas de la Unión Soviética. Si bien China es una nación aparte, tenían un proceso en común en un principio, de un comunismo en común a nivel global, pero después, bueno, se terminan enemistando justamente por el modo en el cual se van a enfrentar a una posible guerra o a una posible tercera guerra mundial, ¿no? Las posiciones no son las mismas entre China y la Unión Soviética con respecto a esta posible guerra mundial, esta posible tercera guerra mundial, y además de esto, las políticas que se establecen, tanto de la Unión Soviética, para poder tener sus zonas de influencia y las zonas comerciales, divergen entre estas dos naciones y China se termina separando y termina estableciendo otro modelo de comunismo que se conoce como el modelo del comunismo chino, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, y por último, ya para ir terminando, la descolonización, que vamos a analizarlo muy detalladamente. El proceso de descolonización que es un proceso largo que comienza cuando las distintas potencias imperialistas se enfrentan entre ellas, entre la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerra y la Segunda Guerra Mundial. Distintas naciones se van independizando debido a la debilidad de estos imperios, de poder, la debilidad en el control de estas colonias, ¿no? Estas colonias que habían sido ocupadas, como lo analizamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que habían sido ocupadas por los imperios europeos. Estas naciones empiezan otra vez a pensar en volver a recuperar sus autonomías y convertirse en nuevas naciones, no es que vuelven al control anterior, ¿no? En África se establecen nuevas naciones, por ejemplo, Libia se termina independizando de Italia que había ocupado durante la Segunda Guerra Mundial el territorio libio, Marruecos, Túnez, Argelia, Sudán, que también se independiza de Inglaterra, Ghana, Nigeria, Somalia, Uganda, Sierra Leona, Tanzania en África, que terminan independizándose ya para el año 60, Kenia, Tanganica, Rodesia, el Congo, Costa de Oro, bueno, Níger, Chad, Senegal, son todos estos territorios que terminan independizándose y se terminan convirtiendo en nuevas naciones en África, ¿no?
Y en Asia, que vamos a hablar un poquito más extendido de Asia, está el caso de India. India, que una vez que se independiza de Inglaterra, de la mano de Gandhi, ¿no? A través de esta supuesta lucha pacífica con el imperio inglés, Gandhi es asesinado justamente por uno de sus seguidores. India termina dividiéndose antes de terminar justamente la independencia de India en dos naciones. Por un lado está Pakistán, ¿no? Dirigido por la Liga Musulmana, y por otro lado India, que está dirigida por el hinduismo ortodoxo, ¿no? Queda al mando de esta nueva nación de India Nehru, que es el que va a llevar adelante justamente una serie de políticas que logran recuperar la industria de India y que plantean la neutralidad ante este enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Nehru logra construir una gran burguesía nacional, una poderosa burguesía nacional, que lleva adelante un desarrollo industrial muy, muy, muy rápido en India. Justamente los indios, debido a su masividad, logran justamente bajar los costos, digamos, a su masividad en la población, logran bajar los costos en la producción. Se establece muy rápidamente, también con su propia guerra, digamos, su guerra fría entre India y Pakistán, que hay un enfrentamiento armado constantemente en las fronteras y por el control del territorio de Cachemira. Estas dos naciones que terminan justamente enfrentándose constantemente al punto de también desarrollar ambas naciones las bombas nucleares y estar preparadas para enfrentarse una a otra, ¿no? Un conflicto que hasta el día de hoy no está resuelto, por cierto, ¿no? Hace unas semanas atrás hubo un enfrentamiento entre aviones pakistaníes y aviones hindúes, justamente por el control de las montañas del territorio de Cachemira, que es un territorio que no terminó definido si era de India o de Pakistán. Ambas naciones se lo adjudican, ¿no? India termina estableciéndose en esta posición del tercer mundo, pero inicia un proceso también de guerra por ejemplo, no solo con Pakistán, sino también con el Tíbet y con Nepal. Terminan en enfrentamientos armados también justamente por diferencias ideológicas y por diferencias en el control del territorio. Otro caso de Asia es Indochina, en el cual el Partido Comunista, dirigido por Ho Chi Minh, un gran líder, Ho Chi Minh, y que termina estableciendo en el paralelo 71 la división justamente de la Indochina, que estaba bajo el control de los franceses, termina liberándose. Francia acuerda justamente dividir Indochina en dos naciones, por un lado Vietnam, y Estados Unidos, que ingresa a este conflicto, ¿no? Apoyando justamente a Francia, y termina siendo derrotado Estados Unidos en Dien Bien Phu, que es un territorio que Estados Unidos recibe su primera derrota dentro de este territorio, y que posteriormente, bajo la dirección de Ho Chi Minh, apoyado por la Unión Soviética, se produce una de las zonas más calientes que se conoce como la Guerra de Vietnam, ¿no? Una guerra larga, en la cual Vietnam termina derrotando a los Estados Unidos. Hay que reconocer que
que Vietnam no ganó ninguna batalla, no ganó ninguna de todas las batallas que se enfrentó. Vietnam perdió todas las batallas contra los Estados Unidos, pero que Vietnam, con una política distinta, el ejército vietnamita, apoyado logísticamente, con armamento y con aviones de parte de Rusia, termina justamente derrotándolos a los Estados Unidos, después que en el 69 hacen el Tet, ¿no? Que es el año lunar vietnamita, ¿no? Que hacen un gran ataque masivo, pierden todas las batallas que establece el ejército vietnamita en el Tet, las pierden, pero que esto tiene un gran impacto sobre la opinión pública en los Estados Unidos, y que hace que el pueblo de los Estados Unidos termine rechazando esta guerra de Vietnam, rechazando justamente seguir en una guerra que para los estadounidenses no tenía sentido, y que termina justamente con el ejército vietnamita ocupando la ciudad de Saigón, en un movimiento rápido, y que hace que los Estados Unidos se terminen retirando de Vietnam, y esto hace que también Estados Unidos se vea ya con una política a nivel nacional en los Estados Unidos totalmente, con un pueblo que rechazaba la guerra de Vietnam. Con este golpe final de la toma de la ciudad de Saigón, hace que termine derrotada Estados Unidos en una de las guerras más largas que se enfrenta en los Estados Unidos, ¿no? Eso en Indochina, ¿no? Birmania también es otro conflicto, no vamos a entrar mucho en detalle en Birmania. En Indonesia también es ocupada en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses, y se liberan a sí mismos, también se establece una nueva burguesía nacional, y que también ingresa dentro de estos países que conforman las naciones del tercer mundo. Argelia, un caso particular, también ocupada por Francia. Argelia se inspira en estas liberaciones que tiene Indonesia, y busca la independencia de Francia. Francia envía una enorme cantidad de tropas a Argelia, y se producen enormes enfrentamientos. Argelia, el Ejército de Liberación Nacional Argelino, apoyado también por las burguesías locales, llevan adelante una guerra muy sangrienta, basada en atentados, basadas en golpes muy quirúrgicos, y ante esto Francia realiza una gran cantidad de secuestros, matanzas y una gran cantidad de torturas para poder desarticular al Ejército de Liberación argelino, ¿no? Una guerra muy sangrienta que no tiene enfrentamientos directos entre los dos bandos, pero que sí tiene muchos choques pequeños que llevan a una gran cantidad de matanzas entre argelinos y franceses, ¿no? Argelia logra su independencia en el 62, logra también a través de un fuerte rechazo de la sociedad francesa hacia esta guerra. Francia termina cediendo y logra su independencia en 1962. Libia es otro de los casos que también logra su independencia también de Francia, y uno de los casos más particulares es Egipto, ¿no? Egipto, que logra justamente realizar un levantamiento contra Inglaterra,
en 1952, aparece un general, el general Nasser, ¿no? Que logra realizar un golpe militar contra el rey Farouk. El rey Farouk era un títere, digámoslo así, un rey que estaba ahí, pero que dependía de Inglaterra centralmente, bajo las órdenes de Inglaterra. Obliga a este rey egipcio a abdicar y establece la República de Egipto, ¿no? Y es importante que lo analicemos porque justamente Nasser es uno que, con la ayuda también de la burguesía nacional egipcia, logra recuperar el control de la industria egipcia y hace una reforma agraria parcial, sobre todo de estos sectores de latifundistas que tenían bajo su control con el antiguo rey gran parte del territorio de Egipto, se los expropian y se los entregan a los campesinos. Esto lleva un movimiento muy fuerte en Egipto, que es apoyado justamente por las otras naciones como Libia, como Irán, ¿no? Que tratan de establecer un movimiento nacionalista comunitario conocido como el panarabismo. La unidad de los países árabes, que también trata de enfrentarse y poner su posición en el tercer mundo en contra de estas potencias, de este mundo bipolar, en contra de las potencias de Estados Unidos y en contra de la potencia de la Unión Soviética. Nasser trata justamente de establecer un mundo árabe propio, con un control de todo el territorio árabe, pero fracasa debido justamente a la influencia de Israel, primero, ¿no? Israel apoyada y financiada por los Estados Unidos, que realiza, por ejemplo, la guerra en 1973, que se produce justamente en paralelo con la crisis del petróleo, una crisis que lleva justamente a los Estados Unidos a tambalear en sus economías. Ya había tenido la situación de la balanza de pagos en negativo, y esta guerra en 1973 y esta crisis de petróleo, esta guerra, digo, porque se produce un gran bloqueo de los grandes pozos petroleros, un gran bloqueo del combustible hacia los Estados Unidos, y hace que el precio del petróleo se eleve y que Estados Unidos tenga que establecer una nueva estrategia de economía a nivel global. Nasser, lamentablemente, no puede hacerle frente a estas dos grandes potencias. La burguesía nacional egipcia termina otra vez sometiéndose a los grandes intereses de los monopolios internacionales, a los grandes intereses de los monopolios imperialistas, y terminan traicionándolo a Nasser, y el panarabismo termina siendo una fantasía que termina diluyéndose, a pesar de que logran hacer acuerdos, pero quedan como remanentes, por ejemplo, la unidad de Palestina, que hasta el día de hoy sigue enfrentándose contra Israel, como uno de los resabios de este reconocimiento que tiene este panarabismo de estos países árabes hacia el territorio palestino, ¿no? Este es uno de los casos más importantes dentro del proceso proceso de descolonización, ¿no? Que trata justamente de establecer el modelo el modelo de descolonización a nivel mundial, ¿no? En medio de esto, en medio de este proceso de descolonización, se produce también lo que se titula bajo el término de neocolonialismo.
El neocolonialismo, estamos hablando de un nuevo, de un nuevo colonialismo que se establece justamente con el control de esta burguesía nacional y con la penetración de los capitales financieros a estas naciones, ¿no? Tal como le había pasado a Nasser, pasa esto en Malasia, en Tailandia, en Filipinas, en muchos de los países liberados de África, que terminan quedando bajo la influencia de los capitales financieros que no pueden, digamos, escapar, no pueden establecer una fuerte burguesía nacional, un fuerte control de su industria, y que termina justamente siendo dominados económicamente por estas potencias imperialistas, ¿no? Este neocolonialismo que se plantea posterior a esta descolonización como un nuevo modelo de colonialismo que se establece en todo el planeta, ¿no? Egipto cede rápidamente ante la penetración de los monopolios internacionales y no puede justamente hacerle frente, no puede desarrollar su propia industria y termina justamente influido por los capitales financieros internacionales. Este neocolonialismo que se impone en el resto del mundo. Y a pesar de esto, hay naciones, por ejemplo, en el caso de América Latina, que tratan de a través de la búsqueda de la vía democrática, establecer controles de economías similares a el modelo socialista. Por ejemplo, el caso de Chile. Salvador Allende llega al poder, llega a la presidencia mediante elecciones, ¿no? Y trata de establecer en Chile un modelo socialista, un modelo del país socialista. Apenas asume Salvador Allende, se nacionaliza la producción de cobre, uno de los productos más importantes que en ese momento exportaba Chile. Y Estados Unidos realiza, digamos, a través de Pinochet, un golpe de Estado en el cual termina diluyéndose todo el modelo socialista de Salvador Allende, apoyado por el ejército de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos pone buques de guerra apuntando hacia la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? Y amenaza con bombardear Santiago de Chile y destruirla si Salvador Allende no firmaba el golpe de Estado, digamos, y no firmaba que cedía el poder a Pinochet. Este modelo, muy corto en su existencia, en Chile el modelo socialista chileno, termina cediendo por un golpe de Estado y queda durante un largo periodo, casi hasta el día de hoy, bajo la influencia del modelo de Pinochet, este modelo que está controlado por los Estados Unidos. Esto es lo que hace Estados Unidos para mantener bajo su control las zonas de influencia, para que justamente los distintos países no vayan a ser que terminen virando hacia modelos parecidos a la Unión Soviética o al modelo chino. Por un lado, en este caso, el caso de Chile es un caso particular porque logra a través de la vía democrática establecer un modelo socialista, pero que, bueno, con un golpe de Estado, Estados Unidos, apoyando a Pinochet, termina eliminando este modelo de socialismo. Lo mismo pasa en Bolivia. Las organizaciones obreras terminan estableciéndose muy fuertemente, pero otra vez un golpe de Estado, Estados Unidos otra vez apoyando al ejército boliviano, termina estableciendo un modelo de control social militar. Lo mismo pasa en Brasil, que también se hace un golpe de Estado en Brasil. En Uruguay también hay un golpe de Estado. Y en Argentina, bueno, nosotros no quedamos exentos de toda esta situación. Con un golpe de Estado justamente se termina tirando abajo todo el proceso de construcción democrática que habíamos tenido en nuestro país. En Perú se establece un modelo particular porque hay un golpe de Estado, pero el golpe de Estado en Perú tiene tintes muy fuertes nacionalistas y la burguesía peruana termina apoyando
al dictador peruano y se establece un proceso de nacionalización del petróleo y del control de todas las industrias, y Perú termina virando en parte de su economía, mirando a la Unión Soviética, en su economía, no en su organización social, ¿no? En su economía, porque es una dictadura. Negociando con la Unión Soviética, por ejemplo, la provisión de armamento. Mientras tanto, Cuba, que es el principal representante del modelo socialista en América Latina, termina siendo bloqueada por los Estados Unidos económicamente, un bloqueo que dura hasta el día de hoy completamente en su economía para evitar negociar con cualquier país o bajo tratados para poder evitar que se comercie algún tipo de producto con los cubanos. Esto en América Latina tiene como consecuencia algo que se llama expoliación imperialista. La expoliación imperialista es que todas estas riquezas que habían sido acumuladas durante los años 60 y 70 por todas estas naciones latinoamericanas que habían acumulado una gran cantidad de riquezas, producto de sus alianzas con las distintas potencias y monopolios y que habían hecho crecer sus economías, gran parte de estas riquezas terminan siendo otra vez quitadas a través de tratados y a través de intervenciones financieras con centralmente los Estados Unidos. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de una ecuación, Estados Unidos por cada dólar invertido ganaba $9, ¿no? En América Latina. Entonces, digamos, la cantidad de riqueza que se lleva a Estados Unidos durante el periodo de los años 60 y 70 es brutal y termina empobreciendo a toda la región de Latinoamérica, ¿no? Esto explica muchas veces por qué Latinoamérica es tan pobre, digamos, económicamente, justamente por estas constantes intervenciones de los Estados Unidos que establecen muchos tipos de políticas, como la política de la buena vecindad, una política en la cual todos somos amigos en un principio y todos nos ayudamos entre todos, y después la política del garrote, que es en la cual, si vos tenés una cierta influencia de los movimientos socialistas o comunistas, te intervengo o te bloqueo económicamente, ¿no? Que son las políticas que tiene Estados Unidos para evitar justamente que se establezcan organizaciones de tipo socialistas en cualquier lugar del territorio latinoamericano y sobre todo para controlar sus zonas de influencia económicas y poder así mantener su estatus de poder en los Estados Unidos. Bueno, y lamentablemente no nos está quedando tiempo ya para poder responder las preguntas, porque el tema es larguísimo, 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 larguísimo. Todavía eso lo recorté. Bueno, para cerrar esto, ¿no? Y para poder tratar de entrar entre las preguntas del trabajo práctico, el modelo del mundo bipolar, en resúmenes, son dos potencias que se enfrentan política, económica y armamentísticamente para el control de las distintas naciones. En medio de este mundo bipolar se produce justamente el proceso de descolonización, ¿no? En el cual estas nuevas naciones que se empiezan a independizar de los antiguos imperios europeos establecen como un modelo, el tercer mundo, digamos, los países no alineados, en el cual estos países no se tratan de involucrar en los conflictos que tienen estas dos grandes potencias a nivel global, ¿no? Estos países no alineados tratan de establecer económicamente bloques, como el panarabismo, bloques económicos y de alianza comunitaria, el panarabismo, el panafricanismo, y que terminan fracasando justamente por la fuerte influencia de las
burguesías internacionales y el debilitamiento de sus burguesías nacionales que no pueden desarrollarse completamente, ¿no? En medio de todo este conflicto, Europa se termina justamente solidificando en sus economías a través justamente del establecimiento de la Comunidad Económica Europea y termina justamente a través de un mercado interno desarrollándose y vuelve otra vez a recuperarse Europa como una potencia económica global, ya no como países, sino como un bloque único conocido como la Comunidad Europea, ¿no? En medio de esto, América Latina se ve justamente influidas, como por ejemplo con tratados, como la Alianza para el Progreso, que trata justamente de evitar y prevenir cualquier tipo de influencia del comunismo y del establecimiento de modelos revolucionarios bajo la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y en caso que no funcionen estos modelos de prevención contra el establecimiento del comunismo para Estados Unidos mantener su influencia económica dentro de los países latinoamericanos, tiene como alternativa la intervención militar en los distintos países latinoamericanos como intervención militar de la mano de golpes militares en América Latina, ¿no? En medio de esto aparece Cuba como una cuestión particular de enfrentamiento con el ascenso de Fidel Castro al poder luego de derrotar a Batista que era un mandatario cubano que estaba bajo el control de los monopolios de los Estados Unidos, ¿no? En paralelo, en África, estas nuevas naciones que se van estableciendo, que tratan también de emerger, terminan otra vez dominadas con un modelo neocolonialista en la cual la influencia de los capitales financieros de las distintas potencias, ya sea las potencias europeas o las potencias estadounidenses, termina justamente controlando sus economías y generando un debilitamiento en el desarrollo de sus economías locales. Este neocolonialismo que posteriormente se expande al resto del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Lamentablemente el tema es muy largo, chicos. Voy a hacer una pausita. A ver, pauso. Sí.